8 años, en este metro de Legazpi, era asesinado el joven Carlos Palomino, de tan solo 16 años, y como cada año, sus amigos y compañeros estamos aquí para rendirle homenaje. El 11 de noviembre de 2007, el Partido Nazi-Democracia Nacional convocaba una manifestación de corte racista en el barrio obrero y multicultural de Usera. La Delegación de Gobierno de Madrid del PSOE, con Soledad Mestre a la cabeza, permitió esta manifestación racista, así como varias más en el mismo mes, a pesar de ser una clara provocación y de tratarse de grupos neonazis violentos. Colectivos de jóvenes antirracistas y antifascistas convocaron una acción de protesta contra este discurso de odio y en apoyo a los vecinos migrantes del barrio de Usera. Hacia allí se dirigía Carlos Palomino, un joven antifascista y antirracista, cuando se encontró en un vagón del metro de Legazpi con Josué Estebanez de la Hija, un militar neonazi que se dirigía a la manifestación racista de Democracia Nacional. Dentro del vagón, Josué sacó la navaja y sin mediar palabra le asestó una puñalada en el corazón a Carlos, acabando con la vida del joven. 2 años después se celebró el juicio y Josué Estebanez fue condenado a 26 años de cárcel. En la sentencia, el tribunal daba por probado que el neonazi tenía la intención de matar por motivos ideológicos. El asesinato de Carlos Palomino es considerado uno de los más de 100 asesinatos por motivos de odio que han sucedido en este país desde 1990. A día de hoy, estos partidos y grupúsculos neonazis continúan existiendo y actuando en las calles de nuestra ciudad. Continúan agrediendo y asesinando, por lo que es necesario seguir alzando la voz y organizándonos contra sus discursos de odio, contra su violencia y seguir reivindicando una sociedad justa, libre de racismo, de machismo, de homofobia, una sociedad libre de fascismo. Estoy ya por conexión con Irene Sugasti, politóloga, periodista. Compañera Irene, ¿qué tal? Bienvenida al tablero. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿qué tal? Irene, quería preguntarte, bueno, me vas a hablar seguramente largo y tendido sobre Carlos Palomino, sobre qué implicó políticamente, pero quiero saber concretamente qué significó para una generación como la tuya, para una generación de activistas, para una generación antifascista, militante, el asesinato de Carlos Palomino. Bueno, qué pregunta más difícil, Nacho. Vaya por delante que sí quiero decir que es todo, si estamos recordando a Carlos hoy y todos los días es porque el colectivo de amigas, familias, compañeros y el movimiento antifascista nunca ha dejado de acordarse de Carlos, así que vaya para ella, sobre todo ese primer abrazo. Pero bueno, sí, yo en calidad de persona de esa generación, ¿no?, que lo vivió de cerca, como muchas y muchos compañeros y amigos que conservo, pues creo que lo cambió todo. Creo que nunca hemos vuelto a pasar por la boca de metro de Legazpi sin que nos dé un pellizco al corazón. Creo que en ese momento fue cuando pues muchas personas se dieron cuenta de que el antifascismo y el antirracismo ya iba a ser algo que iba a marcar sus vidas, ¿no?, y sus militancias y sus conciencias y su forma de estar y de entender el mundo. Creo que el vídeo que han grabado para este 18 aniversario lo explica perfectamente todo, ¿no? Explica en qué contexto sucedió el asesinato de Carlos, que era una manifestación antifascista que iba a pararle los pies a los nazis que habían convocado en el barrio obrero de Usera. Quiero recordar, lo han dicho en el vídeo, pero me gustaría insistir, el Partido Socialista Obrero Español, la delegación tenía la responsabilidad de la delegación de gobierno de Madrid en ese momento, y legalizó, permitió estas marchas, algo que creo que es un espejo con la realidad actual, y sin embargo ilegalizó las primeras marchas que se convocaron justo después del asesinato de Carlos por parte de la coordinadora antifascista y de los familiares y compañeros como respuesta, ¿no? Creo que eso es importante porque en ese momento, Nacho, estamos hablando del año 2007, quizá para el PSOE aquello era que Democracia Nacional o que otros grupúsculos nazis pues antes habían sido bases autónomas, y desde los años 70 la violencia fascista ha seguido existiendo en este país y ha sido, pues sí, prácticamente impune. Para el PSOE no eran un problema, ni eran una amenaza, era una cosa ahí minoritaria. Sin embargo, los antifascistas que estaban en la calle sabían perfectamente que no era así, que era un enemigo que había que estar sacando de los barrios, que había que estar poniéndoles pie en pared, y en ello estaba el movimiento antifascista, porque sabían que nadie iba a hacerlo por ellos, tampoco el PSOE, ¿no? Entonces, creo que eso es importante de recordar,
porque creo que también fue una muestra de que la autoorganización funciona y de que la autoorganización y la forma en la que esa juventud, porque fue básicamente un movimiento juvenil, armó una militancia y una resistencia y entendió cómo el hilo de esa violencia fascista se tenía que responder con calle, con militancia, con autodefensa y con acción, llega hasta hoy, ¿no? Y estamos viendo que sigue habiendo un antifascismo organizado y muy fuerte y muy potente y que además funciona al margen de las instituciones que saben perfectamente que no les van a proteger ni les van a ni van a ilegalizar estas organizaciones, ni estos partidos, ni estos grupúsculos, pero que sin embargo, y además sabemos perfectamente pues en qué lugar se coloca siempre, ¿no?, la culpa y la responsabilidad. Tenemos unas organizaciones fascistas con pleno acceso a medios de comunicación, que sabemos, tenemos muchísimos casos de connivencia policial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, judicial, tenemos policía infiltrada en nuestras organizaciones antifascistas, tenemos periodistas dedicados día y noche a perseguir y a criminalizar antifascistas, y por el otro lado, ¿qué tenemos? Pues antifascistas presos, antifascistas multados, antifascistas represaliados, antifascistas criminalizados. O sea que está muy claro de qué lado están las cosas. Por eso quiero dejar como un mensaje de que viva el antifascismo organizado, que ha resistido todo esto y que desde que asesinaron a Carlos hace 18 años no ha parado, Nacho, de haber actos, yo no sé cuántos actos murales, charlas, movilizaciones, conciertos, canciones, se han hecho en recuerdo de Carlos, de Guillén, de Richard, de Lucrecia. Quiero decir que somos, creo que esa generación, para cerrar tu pregunta, esa generación se dio cuenta de que también eran parte de la memoria antifascista e histórica de este país, ¿no? Y que lo que pasó en Legazpi hace 18 años es parte de nuestra memoria y es legítimo, no solo legítimo, es necesario reivindicarlo porque construye nuestra identidad. También sobre infiltración policial, y a mí también me parece pertinente hablar sobre esto porque los familiares, los amigos, la madre de Carlos no solamente tuvo que sufrir el brutal asesinato de su hijo, sino que luego también se comió la infiltración policial de un cuadro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Estado, perdón, que se infiltró en el movimiento durante años y que se las podía ver en las fotos, incluso en la lectura de las reivindicaciones del manifiesto. Te quería preguntar, Irene, también porque una de las consignas de las manifestaciones que se suele hacer por Carlos todos los años, reza que hay que seguir luchando. Te quería preguntar concretamente por qué hay que seguir luchando. ¿Hay que seguir luchando? Pues comentabas primero lo de las infiltraciones y el trabajazo político enorme que hizo la madre de Carlos pese a todo el dolor y pese a lo que supone perder a un hijo con 16 años. Y creo que es también importante recordar que la segunda puñalada de este militar en activo, entonces Josué Esteban de la hija, que no se nos olvide nunca su nombre, porque nunca vamos a perdonar lo que ocurrió. La segunda puñalada fue la mediática. Fue la mediática en connivencia también, por supuesto, con el poder político que se puso, que asumió el mismo discurso, que era una pelea entre extremos, que todos los extremos que eran iguales, que era una cosa de radicales, que era una cosa de kinkis de barrio, de tribus urbanas. Recuerdo pues un reportaje bastante infame de Mercedes Milá, recuerdo reportajes y reportajes con periodistas medio mal infiltrados hablando de los movimientos, de las tribus urbanas, callejeras, de Madrid, de Vallecas, etcétera, etcétera. Esa fue la segunda puñalada que tampoco perdonamos. Esa connivencia mediática que hubo para intentar criminalizar y para intentar restarle pues peso político al hecho de que un fascista que era un militar, porque era un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como otros muchos que están allí, asesinó a un joven de 16 años que lo que iba era hacer trabajo antifascista y antirracista, el que no hacían las instituciones. Eso era la idea. Intentaron enfangarlo con todo el discurso de los extremos se tocan, las bandas, etcétera. Algo que, y enlaza con lo que me dices ahora, volvemos a ver repetido, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora cómo el antifascismo organizado responde a una provocación fascista en Iruña, y a quien se le coloca la culpa y la criminalización es al antifascismo organizado. Vemos como este tipo de elementos que son siempre minoritarios, que en realidad no tienen la calle, no tienen nada más que el dinero de quienes les financian y el eco de Internet, pero en la calle no son nadie comparado con el antifascismo organizado, pero tienen esos
minutos en televisión y encima además ahora esa instrumentalización por parte del PSOE para decirnos que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco. Bueno, el antifascismo lleva peleando al coco desde que el mundo es mundo, entonces tampoco vamos a tener que aceptar lecciones de quien nunca ha puesto los pies en la calle para defender el antifascismo. Y lo de continuar luchando, bueno, yo creo que ahí hay es decir, para mí el valor y la importancia es que la gente siga organizándose, que la gente siga militando, que haya colectivos, que haya asambleas, que haya proyectos de comunicación, que haya proyectos sindicales, estudiantiles, etcétera, donde puedas encontrarte con otras y otros y donde puedas acuerparte. Porque la demostración de que eso funciona y sirve es que, fíjate, 18 años después, ahí seguimos. Y tú vas esta tarde a la manifestación por Carlos o a todas las convocatorias que se están generando este mes de noviembre en un montón de ciudades en torno a las jornadas antifascistas y al noviembre antifascista, y verás gente muy joven y verás gente muy mayor y verás gente que tendría ahora la edad de Carlos, 34 años, que está formando pues proyectos de vida, etcétera, eso que le robaron a Carlos, ¿no? Y creo que eso también es importante, que ese hilo antifascista continúa y sigue tanto en cuanto lo seguimos recordando, estamos organizadas y seguimos respondiendo al fascismo contemporáneo. Porque yo veo a muchos políticos que se les llena la boca con la memoria democrática, la memoria histórica, el antifascismo ¿no? de titular, pero la mejor forma de honrar a quienes fueron es plantarle cara a los fascistas de hoy, plantarles cara de verdad. De verdad. Y eso es incompatible con estar desplegando una política de infiltraciones policiales, de criminalización mediática, de señalamiento y de represión, que se lo digan pues a los 6 de Zaragoza, a los 7 de Somosaguas, al señalamiento que le están haciendo otra vez ahora a la izquierda Abertzale, o lo que le están haciendo a los sindicalistas de la Suiza, entre otros muchos casos que seguro que me dejo en el tintero. Pero leí un artículo muy bonito hoy de Alejandro Plana que hablaba de que se peleó por la memoria, hubo una pelea por la memoria. O sea, nadie dejó que el relato mainstream cundiese en la calle ni en los medios, y hubo gente desde abajo, sin padrinos, sin financiación, a diferencia de los fascistas, ciberfascistas estos de ahora. Gente de la calle organizada fue capaz de darle la vuelta a ese discurso y que 18 años después la memoria de Carlos sea un patrimonio de todas, ¿no? Y eso creo que es muy importante y quiero pensar que también tiene que ser bastante reconfortante para amigos y familia que han seguido peleando, ¿no? Vamos por ahí en el afiche de la manifestación la hora y el lugar de la convocatoria de la manifestación, pero me gustaría que cerremos la conexión contigo convocando a ella. Bueno, yo convoco como cualquier otra persona, compañero o compañera, que seguro que esta tarde se pasará por la Plaza Julián Marías, Metro Usera, a las 7, pero que no solamente es Madrid, que, como digo, en las jornadas antifascistas hay convocatorias en todo el Estado. Podéis seguir, por ejemplo, la cuenta de Sistema 161, está compartiendo muchas de esas convocatorias. Busquéis vuestros espacios antifascistas en vuestros barrios y pueblos. Y sigamos viéndonos y encontrándonos ahí, porque esa es la mejor forma de seguir homenajeando a Carlos y continuando la lucha, que es el lema que en su día se hizo en el primer cartel que se sacó para recordar el primer aniversario de su asesinato, y que se sigue reivindicando hoy. Y bueno, mandar un abrazo muy fuerte y un agradecimiento enorme a los colectivos que están trabajando y organizando para que todo esto suceda.